Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el ciclo de la aplicación de la inteligencia artificial al mundo jurídico. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del documento que el Instituto Belisario Domínguez nos compartió en marzo de este año. Este documento es muy interesante. En la primera conferencia, plática que grabamos y que está a su disposición, lo comentamos rápidamente, dimos lectura muy rápida. El día de hoy vamos a hacer una lectura, una segunda lectura. Entonces, vamos a usar un cuaderno Júpiter. Este es el documento que les comento. Es muy importante que todo el mundo lo pueda leer porque hace una muy buena introducción de lo que es la inteligencia artificial y sobre todo nos comparte dos casos analizados de Colombia y de Argentina. Estos dos casos son muy interesantes porque nos ofrecen un ejemplo, dos ejemplos que a ciencia cierta, una vez que ya lo hemos leído detalladamente, el primer caso fue el de Argentina y la correspondiente actividad secundaria fue el de Colombia, que basados en el caso de Argentina, quisieron hacer algo en esa misma dirección. Y yo creo que ese es un camino que México, entendiendo los casos de Argentina y de Colombia, pues tendríamos que hacer ahora el caso mexicano en ese mismo contexto y, como siempre lo digo, aprovechar las mejores prácticas. Si ellos ya hicieron un estudio y vieron qué son las componentes interesantes que se tienen que hacer y cómo lo están aplicando los resultados, porque esto data de 2018, 2019. Entonces, este documento se los recomiendo. Hace un muy buen resumen de ambos casos. Yo en este contexto ahora no quiero volver a leer el mismo, sino quiero hacer una lectura, pero ahora ya con nuestro entendimiento, ¿no? Entonces ahí yo imprimí el documento y, como siempre, pues me gusta leer en papel y hacemos un análisis detallado. Aquí está, lo muestro en el cuaderno, pero para mejor estrategia, pues lo vamos a bajar y lo vamos a estudiar como siempre. Y esto es lo interesante de los cuadernos Júpiter, que podemos ver en el propio cuaderno o bajar el visor y verlo directamente. Yo lo voy a hacer así porque así me va a permitir verlo más rápidamente. Entonces aquí es el mismo documento, pero ahora yo ya en este documento marqué en amarillo, como siempre, los elementos importantes, y eso aquí está lo que, pues, en una lectura para un resumen, para sacar las ideas, para ver cuáles son las mejores prácticas, para poder instrumentarlas, pero ya desde un punto de vista computacional, de un científico de datos, de un matemático que dice, ¿por qué son exitosos? ¿Qué hicieron de éxito? Y sin querer hacer énfasis en los logros, ni en las ventajas, ni en las bellezas, sino en la estructura interna, en los elementos esenciales, en la pirámide de las partes fundamentales, los cimientos. Entonces aquí pues me permití subrayar, como siempre, los elementos, hacer comentarios de lo que yo creo que puede hacerse, sugerencias. Es una lectura constructiva, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué es esto? Pues esto veo que es por cuestión semántica. Hablan aquí de árboles de decisión, por qué, etcétera, varias cosas. Entonces, para no ahondar en este documento manuscrito con comentarios manuscritos míos, lo que hice, bueno, entonces es agarrar y sacar los párrafos, obviamente utilizando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque, como ya les comentamos, hay herramientas que tenemos nosotros. Por ejemplo, esta herramienta que se los voy a compartir
Sí, es una herramienta que a través de una estructura de una aplicación web, usando las mejores prácticas, que es una biblioteca Streamlit para hacer aplicaciones, leí el documento, pero ya directamente en la computadora. O sea, la computadora lee el documento. Aquí está, es el mismo documento. Este documento tiene 22 páginas, como lo podemos mostrar aquí, tiene 22 páginas, ¿sí? Y el documento tiene párrafos, entonces lo que hace nuestra aplicación es leer cada una de las páginas. Aquí está haciendo el contexto, lo acabo de ejecutar el 30 de junio a las 9:56. Y acabo de leer las páginas. Después de que yo leyó las páginas, lee en cada página, lee todos los párrafos. Y después que ve los párrafos, saca las estructuras internas, que son los verbos, los sustantivos, los adverbios, los adjetivos, saca las palabras clave, los bigramas, trigramas, quintigramas, todo. Y nos hace resúmenes para después hacer gráficas. Aquí tenemos ya todo lo que son los verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, todo, y podemos bajarlos. Por ejemplo, aquí le ponemos botón derecho, lo bajo, y en ese momento ya está bajando, y aquí ya lo puedo ver porque ya fue entregado, y lo abro, y así podemos ir analizando una a una las acciones. Y aquí pues ya nos indica cuáles son los verbos. Aquí están todos los verbos que tiene el documento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas historias son historias muy importantes porque lo que nos está diciendo el documento de Argentina y de Colombia es que esto es importante hacerlo. Otra cosa importantísima son las palabras clave. Hay muchos algoritmos, aquí pusimos nada más dos, y aquí también sacamos las palabras clave. Por ejemplo, este documento tiene varias palabras clave en diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo no supiera de qué está hablando y estuviera en otro idioma, pues me dice, una de las palabras clave es sistema experto jurídico, información jurídico relevante, sistema judicial, por acá inteligencia artificial, corte constitucional, Prometea, Esteves, que es un señor, etcétera, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, me dice, pues, de qué estudia el documento, el de Oxford Handbook, etcétera, Handbook, etcétera. Bueno, y después también, pues, los enegramas, 2, 3, 4 enegramas, y también nos dice, por ejemplo, todo el proceso, qué tamaño tiene, cuáles son los párrafos que tienen verbos, que le llamamos activos, y después nos hace un pequeño estudio muy sencillo, mostrando elementos gráficos, ¿no? Y todo esto, en un par de segundos, ¿eh? En un par de segundos, porque aquí afortunadamente estamos mostrando los tiempos. Al principio siempre mostramos el tiempo que arranca a las 10:13 y, y mostramos al final a las 10:13:41, y en realidad pues son, digamos, 10:13:07 al 41, pues póngale que son 35 segundos. 35 segundos para hacer todo esto. Entonces, esta es una de las estructuras, pero esto no es lo interesante sino lo que quiero mostrar es que esto se puede hacer, y aquí está un ejemplo. Lo interesante es entender los párrafos que trae el documento. Estos son los párrafos que aquí yo leí y subrayé, y lo único que hice es encontrarlos en el documento y ponerlos por separado. Aquí están. Entonces, lo que nos dice es que su inteligencia puede predecir, sí, claro, sí. Y una de las cosas interesantes es clasificar eso, extraer información de los textos. Pues aquí estamos sacándolos, sacamos los verbos, los sustantivos, las palabras clave. Y otra cosa muy importante, pues hay que tener una metodología para hacerlo. Nosotros aquí tenemos la metodología. ¿Y cómo descubrimos clases? Pues hay algoritmos, Camine, no solamente redes, algoritmos de redes, ¿no? Sino algoritmos más complejos como el Camine y otras cosas, ¿sí? Y también podemos sacar grupos, ¿sí? Patrones, palabras clave, comprender el documento. Eso aquí no tenemos en esta demostración cómo se hace en síntesis, pero el computador puede hacer la síntesis generadas
como yo lo hice, extrayendo frases y copiándolas nada más. Pero también la computadora en inteligencia artificial puede generar sus propias redacciones. Y todo esto, cuando hablamos que comparar documentos con otros, pues siempre al comparar hay una noción de medida. ¿Y cuál es la medida? Pues es la similitud semántica. Entonces, vamos a decir que dos sentencias van hacia el mismo tipo de uso eh, eh, jurídico cuando semánticamente dicen lo mismo, porque dos sentencias no pueden decir palabra por palabra y ser idénticas, sino en el sentido. Eso es la semántica. Entonces, todo esto es lo interesante. ¿Y cuáles son las tareas esenciales? Leer un documento, analizarlo, es sacar todas sus estructuras atómicas, clasificarlo. Pues clasificar, pero significa agrupar, y agrupar quiere decir hacer similares, y similares significa distancia. Entonces tenemos que generar distancias en el mundo de textos, y una vez que generamos grupos, podemos tener grupos de los similares, se llama agrupar. Entonces todo esto es lo que hace la inteligencia artificial. Y otra de las cosas muy interesantes que todo mundo en los documentos dice, hay que saber buscar. Buscar y son párrafos buscadores al interior de los documentos y obviamente estadísticas. Bueno, entonces todo esto pues es un pequeño ejemplo de lo que no es necesario decir que tendríamos necesidad ya de ver cómo lo hacemos, sino simplemente es aprovechar lo que ya todo el mundo en la inteligencia artificial sabe hacer, es sistemas. Y para eso pues hay las métricas, hay las metodologías, y pues yo siempre utilizo la metodología de CRISP, que son 6 pasos, que es muy interesante. Y como último, voy a recordar algo que me ha parecido muy, muy acertado. Es estos 10 mandamientos de la ciencia de datos, que aquí están las referencias, que aquí los pueden ustedes bajar. Aquí este es un sabio que me gustó mucho cómo puso eso, porque son cosas obvias, obvias. Primero, hay que tener los objetivos claramente y preparar los datos. Y todo esto es a través de ensayo y error. El modelo correcto para una aplicación determinada solo puede descubrirse mediante experimentación, es decir, equivocarse y corregir. Y muchas veces, y la ciencia nos los enseña, los grandes descubrimientos son hechos inusitados de un proyecto que no llegó a destino, pero causó otros rumbos por errores se descubren. Y otra cosa interesantísima es que en muchos lados de la ciencia y de la vida hay patrones, patrones de manera sistemática repetidos. Y como es una de las cuestiones interesantes, es, hay otra muy interesante, que todo está hecho para el cambio, y la última que me parece extraordinaria es que todo es relativo, y eso tiene que ver, y ya no entro en detalles, con la teoría de la información de Shannon y los ejemplos extraordinariamente bien estructurados de lo que es la teoría de la relatividad de Einstein, porque el tiempo y todos los elementos que nosotros conocemos por sentados que son verdades absolutas, son invenciones y medidas del hombre, y por eso sí puede existir, como a veces la gente no cree, el túnel del tiempo, porque cuando se viaja a velocidades más grandes que la velocidad de la luz, eh, hay muchos fenómenos poco estudiados. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarles, y sobre todo que es importante que empecemos, pero no empecemos de la nada, sino agarremos, entendamos, estudiemos los casos de éxito de otras latitudes, Argentina, Colombia y otros muchos que debe haber que no conozco, para aplicar los conocimientos matemáticos de la inteligencia artificial y no inventar el agua tibia, sino nosotros como matemáticos, que no estamos en la academia, pero estamos en la parte productiva, aplicar las mejores prácticas, que decir, las herramientas adecuadas en el momento adecuado, puesto que es un tiempo muy corto en donde tenemos que entregar los resultados,
Y este es un ejemplo. Pues muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y seguiremos y nuestros próximos cursos vamos a enseñar cómo calcular todos estos cimientos con herramientas adecuadas. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.